Su padre la vendió de niña con una bolsa en la cabeza y alguien dijo que era por mala suerte, hasta que un viudo con manos de asada y 4 hijos decidió llamarla Marta y abrió la puerta de su casa. Lo que verás no es un rescate milagroso ni un desenlace inmediato, es trabajo, promesas cumplidas, lluvia que rompe la sequía y un juicio de pueblo que pondrá a todos frente a su propia conciencia. Era 1907, mercado de la aldea junto al Sertao, polvo que mordía la garganta, sacos de mandioca apilados y voces que se arañaban por la mejor oferta. En medio de aquel barullo había una figura quieta con una bolsa de estopa cubriéndole el rostro, una niña que medía la paciencia de quien la miraba. Tenía 12 años, cintura delgada, manos que ya conocían la dureza del barro y los dientes apretados de quien había aprendido a callar. Marta, ese era el nombre que le puso el hombre que la tomó de la mano y no la dejó sola. Su padre anunció con voz áspera que no podía mantenerla, que la vendía por deuda, y la gente murmuró como si vendieran un animal. Entonces Joaquín, viudo, se acercó y dijo alto: «Eso no se hace con una criatura. Quitad la bolsa», ordenó, y cuando la bolsa cayó, se vio un rostro curtido por la tierra, ojos grandes que pedían permiso para existir. Lo que viene después es una transformación lenta, una reconstrucción hecha de palas, cantos en la cocina, rezos junto al oratorio y una cosecha que parecía imposible. Quédate, porque al final habrá una revelación que pondrá a prueba la idea de justicia del pueblo y una promesa que nadie esperaba. Pero antes de seguir, me cuentas, ¿desde qué ciudad nos estás viendo ahora? Dímelo en los comentarios, que tu nombre nos recuerda que hay alguien a quien contarle esta historia. Respira hondo, que esto empieza con vergüenza y acaba con flores en el alpendre. La compra ocurrió en la mañana, entre telas, bidones de rapadura y el humo de los asadores. Marta seguía con la bolsa en la cabeza, mientras su padre, un hombre con el rostro plegado por las cuentas sin pagar, se mostraba impaciente. La multitud rodeaba el puesto, algunos con curiosidad, otros con esa crueldad que viene con la normalidad de las desgracias ajenas. Joaquín no tenía intención de intervenir, fue la mirada de su hija mayor la que lo obligó a moverse. Hablaban en voz baja, se pagaban monedas, se tanteaban los nombres, y entre todo eso, Marta se convirtió en mercancía en menos de un latido. Diálogo tras diálogo se cerró el trato. Vendedor dijo: «No puedo con ella, pesa en la casa». Padre murmuró: «Toma el pago, no pido más». Joaquín preguntó: «¿Cuánto pide por la niña?». Vendedor respondió: «Por 30 marcos la saco de la plaza». Joaquín inquirió: «¿Y si no la compro yo, qué harán con ella?». Padre respondió: «La dejaremos en la puerta del pueblo». «Convento si nadie la quiere». Joaquín contestó: «No, no la dejaré en la puerta de nadie». Comprador anunció: «Me la llevo, pero por mi buena fe». Marta guardó silencio, solo su respiración marcada se oía debajo de la estopa, hasta que Joaquín la miró y dijo con voz tenue: «Ven conmigo, no te preocupes». Marta asintió sin palabras. Los testigos murmuraron nombres en la plaza. Rosa dijo que era una desgracia. Padre Miguel exclamó que el pueblo debía orar. Juana afirmó que alguien tenía que responder por los niños. La decisión quedó tomada, y Marta subió al carro entre burlas y miradas que quisieron borrar su rostro de la memoria. El viajero que la llevó a la casa de Joaquín era Pedro, el mayor de los hijos, y en el trayecto Marta oyó el transcurrir de la llanura, el chirrido de las ruedas, el olor sulfuroso del café recién tostado, el sentido de que su destino cambiaba sin que ella supiera aún si para bien o para mal. La llegada a la facenda fue otra prueba. Aquella casa tenía un alpendre ancho, vigas negras por el humo de años, redes que colgaban como brazos cansados, y el olor a barro seco mezclado con la dulzura de la rapadura. Los 4 hijos de Joaquín la miraron con recelo primero, y luego con curiosidad. Tonio, el segundo, le acercó un cuenco de agua. Lucas trajo una manta de lana. Pedro mostró en su cara una sombra de ternura que no esperaba sentir. Marta abrió la boca y dijo gracias con voz áspera. Le enseñaron a caminar por la cocina, le asignaron un rincón junto al fogón, y la primera noche el crujido de la madera y el olor a guiso le hicieron compañía.
Descripción sensorial. La madera olía a humo antiguo. La luz de la vela pintaba las paredes de ocre. El sabor de la sopa tenía un dulzor a mandioca. El tacto de la manta era áspero pero cálido. El sonido de la lluvia en el tejado le recordó por primera vez la posibilidad de cobijo. Joaquín le habló en voz baja. No eres mercancía aquí, eres persona. Marta buscó en sus recuerdos un lugar donde guardar aquella frase. Los días siguientes fueron de adaptación y trabajo. Había que levantar cercas, limpiar la cacimba, regar el pequeño huerto de capín, cuidar las cabras. Los hijos enseñaron a Marta a guiar el arado, a domar la resistencia del barro, a reconocer el latido del animal herido. En la casa también estaban Dona Rosa, que venía a vender pan, Sebastião, el moleiro que siempre traía harina, y Elías, el amigo de Joaquín, que aportaba herramientas y palabras de aliento. Las reacciones del vecindario fueron variadas. María das Dores, quien vendía velas junto al oratorio, miró a Marta con compasión. Juana murmuró que la fama no se quita fácil. Padre Miguel se limitó a bendecir el agua en la fuente. Así, entre tareas y miradas, Marta comenzó a tejer una rutina que era al mismo tiempo duro trabajo y delicado cuidado. La rutina se convirtió en lazo cuando pequeñas cosas comenzaron a mostrar afinidad. Marta aprendía a coser con hilo de cáñamo, sus manos dejaron de temblar al manejar la cuchara, y los hijos de Joaquín dejaron de verla como una carga para llamarla compañera de labores. Hubo una escena larga de diálogo en la cocina al atardecer que marcó la ternura cotidiana. Pedro dijo, «Hoy recogimos más mandioca que la semana pasada». Marta respondió, «Es porque trabajamos juntos». Tonio preguntó, «¿Y si sembramos maíz nuevo en la parcela de arriba?» Marta contestó, «La tierra está sedienta, primero hay que abrir la cacimba». Lucas comentó, «¿Y quién limpia la cacimba será Marta?» Marta rió y dijo, «Todos pondremos mano». Joaquín añadió, «El trabajo cura las heridas, no las tapa». Dona Rosa intervino, «Y la comida cura el alma cuando está compartida». Sebastián sugirió, «En la próxima feria vendamos rapadura juntos, así sobrará para pagar la luz». Elías miró a Marta y dijo, «Tú has traído calma a esta casa». Marta calló, pero la tranquila firmeza en su pecho cambió. Sensaciones, el roce de la harina en los dedos, el aroma del café por la mañana, el frescor del agua de la cacimba en la nuca, el sabor salado de las lágrimas cuando aparecen, el sonido de niños riendo en el patio. Estas pequeñas certezas fueron la medicina invisible que comenzó a reponer lo que la vida le había quitado. Los rumores comenzaron a rodar por la aldea como polvo al viento, llevando ecos de este hogar que no encajaba en la antigua moral. Un día llegó la lluvia inesperada, una lluvia fina que empezó a caer cuando nadie la esperaba y que fue tomada por muchos como señal de bendición. La lluvia mojó la tierra reseca y el olor a barro mojado subió como un himno. La gente, que días antes había hablado en voz baja de la niña comprada, empezó a mirar la casa con ojos distintos cuando la siembra dio señales de vida. Hubo quien afirmó que Marta había traído suerte, otros dijeron que era milagro de oratorio, pero la cosecha que germinó no fue solo por lluvia, sino por el trabajo unido. En la plaza, Dona Rosa contaba la historia a quien quisiera escuchar. Marta levantó la sembradura donde nadie daba nada. Juana añadió, y el viudo protegió lo que el mundo quería tirar. Padre Miguel murmuró que la comunidad debía dar gracias en la misa de domingo. Estas conversaciones trajeron reconocimiento y también envidia. Nombre y acción. María das Dores trajo velas para el oratorio. Elías llevó herramientas, Sebastián donó harina, Juana regó las plantas del alpendre, Padre Miguel celebró una misa de agradecimiento. La simbología de la lluvia fue importante porque rompió la rutina de juicio y dio paso a una aceptación tímida. Sensaciones de la escena, el olor a tierra húmeda, el peso del agua en las hojas, el tacto del barro que se vuelve más maleable, el sonido de la lluvia en las tejas, el brillo en los ojos de quienes observaban la cosecha que nacía.
Llegó la fiesta local de San Juan y con ella la ocasión para que la comunidad mostrara su cara pública. La plaza se llenó de fogatas, zanfona, fogones de canjica y gente vestida con trapos de colores. Marta fue invitada de honor por Joaquín a sentarse junto a la mesa principal y por primera vez comió junto a los demás con derecho a la misma ración. En la fiesta hubo un momento de tensión pública cuando un hombre, viejo conocido por su lengua afilada, lanzó un comentario que buscaba humillar. Habló con sarcasmo. «Mira cómo la compraron y la trajeron como si fuera un premio». Pedro saltó sin pensar. «Calla, no tienes derecho a hablar así». Tonio añadió. «Esa mujer trabaja más que muchos». El hombre replicó. «No es de aquí, es un trozo de vergüenza». Y la plaza se tensó. Joaquín se levantó y dijo en voz clara: «Aquí nadie se permite humillar». Padre Miguel se acercó y pidió calma. Juana miró al público y pidió respeto. El contraste entre música y confrontación marcó la noche. Sensaciones de la fiesta, el olor a maíz asado, la textura pegajosa de la canjica en los dedos, el tacto caliente de la fogata, el rugir de la zanfona en el pecho, el sabor del rapadura en la lengua. La defensa pública de Joaquín no fue un grito sin fondo, sino una palabra que pesó en la comunidad y abrió una fisura en la murmuración. La crisis mayor estalló cuando, en una madrugada cubierta de estrellas pálidas, apareció un cesto con un bebé en la puerta del alpendre. El cesto tenía una nota con un nombre incompleto, y la criatura lloraba con un llanto tan puro que desgarró hasta quienes dormían. Pedro fue el primero en encontrarlo y gritó: «¡Hay un niño en la puerta!». Marta corrió en pijama, arropó al bebé y dijo: «Tranquilo, está seguro aquí». Tonio preguntó: «¿Quién lo dejó?». Marta repuso: «Alguien con miedo». Lucas llamó: «¿Lo dejamos en la plaza?». Joaquín contestó: «No, lo acogemos, aquí nadie queda solo». Dona Rosa opinó que había que llevarlo a la iglesia. Padre Miguel dijo que habría que bautizarlo pronto. La comunidad se dividió entre la sospecha y la ternura. Juana susurró: «Quizás es flor de otra casa que no tuvo fuerza». Elías aconsejó: «Primero daremos hogar, después buscamos noticias». El gesto de acoger al bebé cambió muchas reputaciones. La decisión fue tomada con palabras simples y firmes: «Lo llamaremos Manuel, y será de esta casa». Sensaciones de la escena, el olor a leche recién hervida, el calorcito del alpendre en la madrugada, el tacto suave de la manta sobre la piel del bebé, el silencio que acompaña a los pasos suaves, el sonido de la respiración del niño que se calma entre brazos. El acto de dar nombre fue el abrazo social que necesitaba quien llegó sin historia, una prueba de lo varo. Que el gesto de acoger transforma a quien acoge y a quien es acogido. A medida que la noticia del bebé acogido corrió por la aldea, también llegaron acusaciones. Algunos dijeron que la llegada del niño era una trampa para ganar simpatía. Otros insinuaron que Marta tenía secretos que debía ocultar. Se formó un juicio de pueblo en la plaza, frente a la iglesia, en una tarde de sol que no perdonaba. Joaquín subió al improvisado estrado y habló claro por primera vez en el juicio: «No he comprado nadie, he abierto mi casa». Varios vecinos tomaron la palabra. Dona Rosa declaró: «Los he visto trabajar con las manos, no con las palabras». Juana añadió: «La niña trajo orden a esta casa». El hombre que antes insultó volvió con más acusaciones y propuso que se trajera al juez de paz para interrogar a Marta. Padre Miguel pidió calma y sugirió pruebas. En ese momento llegó una carta con la firma de una médica que había atendido un parto en la estación cercana, señalando que el bebé tenía unas marcas que coincidían con una familia desaparecida. Descripción técnica del procedimiento legal. Se solicitó al juez de paz la comparecencia. Se recogieron testimonios ante notario de la plaza. Se cotejaron las fechas de abandono y se remitió una petición de investigación a la policía rural. Todo anotado en acta con firmas de testigos. Las pruebas fueron puestas sobre la mesa y la comunidad tuvo que mirar más allá de sus prejuicios. Sensaciones del espacio del juicio. El calor del suelo bajo los pies, el polvo que se levantaba con cada exclamación, el sonido seco de las hojas al pasar, el gusto a polvo en la boca de quienes gritaban, la sombra temblorosa del oratorio que miraba la escena.
Momento de máxima tensión 1. La plaza se llenó de voces que pedían explicaciones y de miradas que buscaban culpables. La acusación fue directa. Marta debería saber más, su presencia sería sospechosa. La tensión creció y el corazón de Marta latía como tambor de pelea. Palabras cortas, acusaciones, defensa que se entrelazaban hasta que Joaquín habló y dijo: «Mi casa es su casa, y aquí la defenderé con mi nombre y con mi honra». Ese instante fue decisivo porque puso en riesgo la reputación no solo de Marta, sino de todo aquel que la apoyó. El peso de la palabra colectiva cayó como lluvia de piedras y obligó a la comunidad a elegir bando. La gente se calló, y durante varios minutos solamente se oyó la respiración contenida de quienes esperaban un fallo social que pudiera reparar la ofensa del rumor. En la parte medular del conflicto se dieron varias escenas de diálogo intenso en la iglesia, con Padre Miguel como moderador. Padre Miguel dijo: «Debemos escuchar con verdad». Joaquín replicó: «La verdad es simple, la llamamos Marta y la cuidamos». El hombre que acusa replicó: «Alguien debe pagar por la vergüenza». Dona Rosa preguntó: «¿Y qué herida cura la venganza?». Juana añadió: «Si castigamos a quien fue abandonado, ¿qué le queda a la comunidad?». Elías pidió prudencia: «Busquemos pruebas, no solo rumores». El juez de paz, llamado señor Andrade, indicó que habría una vista con testimonios y se estableció una fecha. Marta habló por primera vez en público y dijo con voz quebrada: «No sé quién me vendió ni por qué, solo sé que alguien me dio pan y un hogar». Su testimonio abrió más preguntas que respuestas. Sensaciones de la escucha. El eco de las voces en la nave de la iglesia. El olor a cera de las velas. La textura fría del banco bajo las manos. El sabor amargo en la boca de quienes esperan justicia. El calor húmedo del sudor en la frente de los acusados. Momento de máxima tensión 2. En la vista ante el juez de paz, testigos cruzaron palabras con tensión casi eléctrica. Los ojos se clavaban en Marta y en Joaquín como si ellos fueran la palanca que podía levantar o hundir a toda la aldea. El interlocutor principal, un hombre llamado Rui, sostuvo que había visto al padre de Marta venderla años atrás. La acusación tenía nombre y apellido. La comunidad quedó paralizada, esperando que la verdad se definiera. Marta, pálida, repitió que su memoria era un hueco con fragmentos de tristeza, pero no reconocía rostros. Las palabras del juez fueron medidas pero firmes y dejaron la puerta abierta a la investigación. Esa espera, con miradas que taladraban, fue como una herida abierta, donde se veía la raíz del conflicto moral de la aldea. La investigación trajo para Marta una mezcla de alivio y temor. Se descubrieron registros de pago en la feria, un talonario con nombres que enlazaban al padre de Marta con deudas antiguas, y una testigo, Ana la tabernera, aseguró haber visto al hombre discutir el precio delante de la carpa. Las pruebas no eran concluyentes, pero dieron hilo para la reconciliación. Procedimiento de verificación forense y documental. Se recopilaron recibos, declaraciones juradas de testigos presenciales y se cotejaron con el registro parroquial de nacimientos y abandonos. Un informe escrito por el secretario del juzgado detalla cada firma y sello como prueba de cadena de custodia. Esta descripción técnica muestra cómo la burocracia trabaja en un pueblo pequeño para atar historias sueltas a hechos verificables. Con estos elementos, el juez declaró que no habría castigo para Marta y que la comunidad debía hacerse cargo de la verdad, pero también instó a buscar al padre y aclarar responsabilidades. Momento de máxima tensión 3. En la madrugada en que se esperaba la llegada de una carta con noticias del paradero del padre de Marta, alguien prendió fuego a un montón de fardos cerca de la cocina, un acto que pudo haber sido venganza o miedo a que la historia se destapara. El humo se alzó como una señal funesta. Todos corrieron a apagar, y durante esos minutos la fragilidad de la paz se hizo visible. Se obtuvo finalmente la confirmación de que el padre vivía en la ciudad vecina enfermo y arrepentido, dispuesto a declarar. Su llegada a la plaza fue un acto catártico. Ante la gente, dijo con voz rota: «Lo hice por miedo, me equivoqué, perdónenme». Marta lo miró y una marea de emociones cruzó su rostro.
La comunidad asomó a la compasión y a la condena, y la decisión final se posó en el perdón más que en la venganza. La revelación final fue más sencilla y poderosa de lo esperado. El padre explicó que la deuda y la vergüenza lo habían llevado a una venta que no pensó sería un crimen, y pidió perdón públicamente. Joaquín declaró que la justicia de la tierra no era sino la reparación del daño, y ofreció condiciones para que la familia se recompusiera. En ese momento, la verdad se entrelazó con la voluntad colectiva de reparar. Se habló de matrimonio como gesto de compromiso público entre Joaquín y Marta, no como una transacción, sino como una manera de formalizar lo que la convivencia ya había hecho, crear familia. Marta aceptó después de una reflexión larga y llena de dudas, entendiendo que su decisión no borraba su pasado, pero la colocaba en un futuro donde su dignidad sería respetada. El pueblo, que había murmurado y juzgado, ahora asistía a una ceremonia sencilla en la iglesia, con la zanfona en el fondo y velas en el oratorio. Hubo abrazos, llantos y la sensación de que algo antiguo se curaba. Sensaciones en la boda. El aroma a flores silvestres, la textura del vestido sencillo de Marta, el calor humano apretado en los bancos, la música que subía y la sensación del suelo firme bajo los pies de quienes decidieron apostar por la reconstrucción. Antes de seguir, una pausa para ti que nos estás viendo. Si alguna vez sentiste que alguien fue juzgado sin conocer su historia, tómate un segundo ahora y escribe en los comentarios, Justicia para Marta. También cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Tu comentario ayuda a que estas historias consigan más voz y muestra a otros que la compasión tiene efectos reales. Compartir tu ciudad también crea el mapa de quienes nos acompañan. Me comprometo a leer algunos y a traer historias que reconozcan la dignidad de quienes fueron olvidados. Vuelve al asiento, inspira, porque lo que sigue tiene dolor y también la recompensa de la verdad. Este es un momento para que la comunidad digital se una a la que te relato, para que la solidaridad no sea solo palabra. La reconciliación con la familia biológica no fue inmediata. Hubo conversaciones a solas donde Marta escuchó explicaciones, y hubo noches en que dudó. Su backstory merece detenerse. Marta nació en un caserío pequeño, hija de un molinero que perdió la molienda tras una enfermedad, y una madre que murió cuando ella tenía 4 años. Durante la infancia, aprendió a recoger agua en la cacimba, a pelar mandioca con manos pequeñas y a bordar en las tardes de verano. Creció escuchando historias de troll, santos y de mandacarú que florece en sequía, prometiéndose no repetir el silencio que la asfixió. De adolescente, al morir su madre, fue vendida por necesidad económica y por la presión de contar con alguien que pagara las deudas. Esa venta la arrastró a una vida de humillación hasta que Joaquín la rescató. En la fase de formación, trabajó en la cocina del alpendre, aprendió a leer con las recetas de Dona Rosa y a reconocer la calma en la mirada de los hijos del viudo. Su pérdida la marcó como cerradura que se abre con paciencia, pero su presente mostró que la ternura podía brotar de la tierra trabajada con sus propias manos. Este relato de infancia, formación, pérdida y presente conecta directamente con el conflicto actual porque muestra por qué Marta cayó durante años y cómo el trabajo y el reconocimiento de sus capacidades le devolvieron voz y lugar. La narrativa de su vida es la columna vertebral de la redención que la historia promueve. Los personajes secundarios jugaron papeles decisivos en la reconstrucción social. Joaquín, el viudo, actuó como protector y agente de cambio. Pedro, Tonio y Lucas, sus hijos, pasaron de desconfiar a amar. Dona Rosa fue quien llevó alimentos y testimonios. Padre Miguel moderó las tensiones. Juana fue la que defendió la humanidad de Marta en las reuniones. Sebastián aportó pruebas y Elías trajo apoyo logístico. Además, estaban Ana la tabernera, Rui el testigo que aportó datos y María das Dores la vendedora de velas que contribuyó al oratorio. Cada uno tuvo acciones definidas: donar mano, testificar, coser ropas, acompañar a la vista legal, proveer alimentos, traer noticias de la ciudad y cuidar del niño depositado en la puerta. Estos nombres aparecieron en el discurso de la aldea y se volvieron memoria colectiva de cómo la comunidad puede transformar una injusticia en una oportunidad de reparación. Sus acciones, muchas veces pequeñas, sumaron para que la historia tuviera un final de reinserción social.
El desenlace fue íntimo y público a la vez. Joaquín propuso matrimonio en la iglesia frente al oratorio, no como compra, sino como reconocimiento público. Marta aceptó con la mirada puesta en los suyos y en su propio reflejo, consciente de que su decisión cerraba una herida, pero no borraba las raíces del dolor. Se celebró con una comida compartida, la cosecha que habían conseguido se repartió y el pueblo aportó música y risas. El gesto de acoger al bebé, bautizarlo y nombrarlo con la familia fue el símbolo más claro de la reparación. Se habló de un pacto para ayudar a niños en peligro y de crear un pequeño fondo de la comunidad para emergencias, algo que antes no existía. La lección moral quedó en el aire sin moralina. La dignidad no se compra, se reconoce y se protege. Epílogo. Un mes después de la boda, la casa del alpendre tenía un ritmo nuevo. Marta ya guiaba la huerta con mano segura, y el bebé, Manuel, dormía en su cuna junto al fogón. La comunidad empezó a organizar turnos para ayudar en la recolección de la rapadura en la feria, y el pequeño fondo comunitario había recogido más de lo necesario para cubrir una emergencia. Joaquín y los hijos repararon la cerca que estaba rota, y la cacimba volvió a dar agua limpia. Sensaciones, el aroma del pan recién hecho, la risa de los niños en la tarde, la textura de las hojas con rocío, el sonido de la zanfona que salía por la ventana, la luz dorada en el alpendre. La gente comentaba que había un nuevo sentido de pertenencia y que la palabra perdón se había dicho con actos concretos. María das Dores y Dona Rosa seguían con las velas y los panes, y Ana, la tabernera, preparaba dulces para las visitas. Epílogo 3 meses después. A los 3 meses, la huerta prosperaba más de lo esperado gracias a la lluvia que continuó y al esfuerzo de todos. Marta había aprendido a leer con Pedro y ya llevaba un cuaderno donde apuntaba cuentas y recetas. La escuela local ofrecía clases de costura gracias a una iniciativa que surgió en la plaza. El bebé Manuel había recibido padrinos de la comunidad y su bautizo reunió a todos. Joaquín, junto con Elías y Sebastián, habían iniciado un pequeño taller para reparar herramientas agrícolas, ayudando a otros a salir adelante. Sensaciones, el sabor de la cosecha nueva, el crujiente de la rapadura en la boca, el tacto de un cuaderno recién abierto, el olor a tierra removida, el murmullo de conversaciones sobre proyectos. La aldea empezaba a verse como un lugar donde la reparación material se traducía en confianza renovada. Epílogo 6 meses después. 6 meses después, la transformación era palpable. La casa del alpendre ya no era un refugio improvisado, sino un hogar con una puerta abierta al pueblo. Marta lideraba una pequeña red de apoyo a niños vulnerables y participaba en la gestión del fondo comunitario que había evitado que más familias se vieran forzadas a medidas desesperadas. Joaquín y ella habían arreglado el techo de la iglesia con aportes y mano de obra, y la plaza mostraba un verdor nuevo donde antes solo había polvo. Personas que antes murmuraban, ahora traían semillas para plantar y ofrecían trabajo a quienes lo necesitaban. Sensaciones finales, flores de mandacarú en la entrada del alpendre, voces que ya no buscan culpables sino soluciones, el sonido reconfortante del trabajo colectivo y el brillo en los ojos de niños que juegan sin miedo. La comunidad entera había cambiado su ritmo y su forma de mirar, porque la dignidad de una persona terminó por volver tangible el bienestar de todos. En conclusión, lo que empezó como humillación y abandono terminó en una reconstrucción social donde la compasión y el trabajo fueron las herramientas de la justicia. Marta renació en la casa de un viudo que no obedeció al rumor y su historia enseñó que la reparación se hace con manos, con palabra pública y con actos concretos que protegen a los más vulnerables. Si esta historia te ha tocado, comparte con alguien que necesite creer que la dignidad puede ser recompuesta. Suscríbete al canal para escuchar más relatos del Certao, historias que recuerdan que el honor y la ternura pueden transformar comunidades enteras. Cuando la tierra se abre con lluvia, incluso las vergüenzas viejas pueden convertirse en flores.